Bueno, pues buenos días. Una vez pasado este minuto de cortesía para que todo el mundo pudiera conectarse, comenzamos la jornada. Soy Rogelio Coirán, director general de Feria de Zaragoza, y quiero darles la bienvenida a esta interesante jornada que, con el título La actualidad en el sector de la automoción, claves y tendencias para el 2021, hemos organizado en el marco de nuestra feria Stock Car, en concreto en su versión Stock Car digital. Como bien saben, no hemos podido celebrar este año la que hubiera sido la 12ª feria Stock Car, pero no por eso queremos dejar de seguir apoyando un sector que ha estado presente en Feria de Zaragoza desde sus inicios, a través de su feria general y de otros eventos vinculados al mundo del motor y de la movilidad que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, y que ahora tiene su principal exponente en nuestra feria Stock Car. Desde hace más de 12 años y de la mano de Cámara de Comercio de Zaragoza venimos celebrando con éxito en nuestras instalaciones. Por este motivo, y para seguir dando visibilidad y presencia a este importante sector, hemos organizado esta jornada digital mientras llega el momento en el que podamos hacerlo presencial. Quiero agradecer a los ponentes, a los que presentaré oportunamente a continuación, Juan Luis Fernández y Jaime Barea, así como a sus organizaciones, a las que representan, Faconauto y Gamban, respectivamente, su colaboración en esta jornada y que hayan aceptado participar en la jornada de feria. Y también a Jaime Armengol, su participación como moderador. Comenzando por este último, Jaime Armengol es periodista y trabajó en varios medios de comunicación, especialmente en el periódico de Aragón, diario que dirigió entre el 2003 y 2018, y actualmente es coordinador del proyecto Mobility City que impulsa la Fundación Ibercaja. Entidades, ambas dos, a las que también agradecemos su colaboración en esta jornada. Pasando a los dos ponentes que nos acompañan junto con nuestro moderador, Juan Luis Fernández es desde octubre del 2018 responsable de asuntos públicos de Faconauto, la patronal que representa la distribución oficial de la automoción en España. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado funciones de asesoría, inteligencia política, análisis regulatorio y estrategias de comunicación e influencia para grandes clientes de sectores como la movilidad, la industria y la economía digital. Ha sido consultor senior en Llorente y Cuenca, miembro del comité editorial de la Asociación Española de Comunicación Política, ha escrito diversos artículos sobre movilidad y Smart Cities y ha colaborado en las secciones políticas de diversos medios de comunicación, como por ejemplo el Diario. Posee un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y formación de posgrado en Comunicación Política Institucional por el Instituto Ortega y Gasset. Gracias, Juan Luis, por participar en esta jornada. Y el otro ponente es Jaime Barea, es director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Gamban, y acumula una trayectoria de más de 20 años en el sector de automoción. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, se sumó a Gamban en 1998 como asesor. 6 años más tarde pasó a dirigir. Tras 14 años al frente, en 2018 pasa a dirigir también el área corporativa de la asociación y además compagina sus funciones al frente de la patronal de vendedores y talleres de vehículos con la docencia, ya que participa como profesor de fiscal y legal dentro del programa superior de empresas del automóvil del IE Business. Muchas gracias, Jaime, también. A los tres, muchas gracias por participar, a las entidades que representáis, como ya he dicho, y sin más, para no demorar en exceso la jornada, que es lo importante, cedo la palabra a Jaime Armengol para que des comienzo a la presentación de la misma. Muchas gracias y a todos ustedes bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Rogelio, como director de Feria de Zaragoza, y enhorabuena por la iniciativa, dado que ante las limitaciones del COVID pues no estamos pudiendo
vernos presencialmente para organizar este tipo de eventos que acaban estimulando el mercado, el sector, un sector particularmente golpeado por la crisis COVID como es el sector de la automoción y que está magníficamente representado en esta jornada por las dos personas que acabas de presentar y comentar en tu presentación, que nos van a acompañar durante esta hora y pico que vamos a estar reunidos. Voy a compartir una pantalla en la que me gustaría marcar algunas de las ideas fuerza que seguramente van a presidir esta jornada y que de alguna forma, digamos, pueden orientarnos hacia dónde nos conduce el año 21, ¿no? Con todas las exigencias de las que seguro hablaremos desde el punto de vista de emisiones, desde el punto de vista de fiscalidad, etcétera, en las ponencias de Juan Luis Fernández y de Jaime Barea. Yo he marcado aquí una serie de puntos y voy a intentar simplemente a modo ilustrativo aportar algunos datos que corroboran la afirmación que me parecen relevantes. El primero es que los confinamientos y los nuevos hábitos como consecuencia de la COVID han reducido la movilidad personal en España. Hay menos desplazamientos y esto es algo que se está produciendo, por un lado, por razones de fuerza mayor, declaración de estado de alarma, confinamientos, y yo me atrevería a decir también por unos cambios de hábitos en la sociedad. Lo pone de relieve, por ejemplo, este gráfico, que lo que nos dice es, en relación a un día concreto, en este caso estamos viendo el día sábado 12 de diciembre, cuáles son los desplazamientos que se han producido y cuáles son su equivalencia con el año anterior. Y aquí vemos cómo, depende entre comunidades autónomas, hay un rango del 30% de diferencia, pero como Cataluña y particularmente la ciudad de Barcelona han disminuido el 65% del número de desplazamientos de personas este día respecto de este mismo día del año anterior. Si este mismo dato lo vemos respecto del puente de la Constitución y de la Inmaculada, es todavía más aparente. Y esta es una cuestión que no es azarosa, se está produciendo y se está sosteniendo en el tiempo durante este año 20. Al mismo tiempo, como segunda gran idea, planteo que el riesgo de contagio del coronavirus ha llevado cambios en el modo de transporte de personas, que se han buscado formas que están reduciendo el potencial de infección, ¿no? Y básicamente dos: la movilidad activa, peatones, bicicletas, el vehículo propio, pero sin llegar a desplazar la merma que ha habido en el transporte público. Y aquí vemos un ejemplo que es una información, un informe bastante completo con una serie de datos de aplicaciones como por ejemplo Strava y otros que nos ponen de manifiesto la variación en los viajes de bicicleta que se están produciendo este año. Este es un fenómeno que tenemos que tener también muy en cuenta. La movilidad activa es una consecuencia de la COVID. Tercer factor que me parece importante para poner en situación a nuestra audiencia. Uno de los efectos de la situación COVID ha sido la reducción de usuarios del transporte público colectivo, tanto en transportes de gran capacidad como en transportes interurbanos, nacionales e internacionales. Lo estamos viendo en los metros, en los tranvías. Estamos viendo que hay una serie de consecuencias socioeconómicas de la COVID que ha sido un factor de aceleración de fenómenos que ya estaban encima de la mesa, como puede ser el fenómeno del teletrabajo, como puede ser el fenómeno de las videoconferencias, como la que nos une hoy aquí. Pero fijaros que en el caso de España ha habido un hecho diferencial que ha marcado sobremanera este efecto de disminución de usuarios de transporte público. Y aquí lo podemos ver en el último dato que ha publicado AENA en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Donde estamos viendo, si nos vamos a esta columna de la izquierda, como en los principales aeropuertos, los insulares y los aeropuertos principales, como pueden ser el Adolfo Suárez de Madrid, el Prat de Barcelona o Málaga, las reducciones de operaciones y de pasajeros, sobre todo de pasajeros, en el ámbito aeroportuario español, están en torno al 85-90%. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todas estas personas van al aeropuerto transportándose en medios colectivos o individuales y que por lo tanto hay un efecto sobre la reducción de la movilidad evidente que también se pone de manifiesto aquí. No querría pasar de largo por otro dato que pone de relieve la importancia, la profundidad del dato de disminución de pasajeros, que es el dato de carga, que también ha disminuido, pero no en la misma proporción. Estamos viendo cómo los totales en carga
donde Zaragoza, por cierto, cada vez se consolida más y a una distancia muy fuerte como segundo gran destino de la carga en España, están bajando en torno al 20, 25, 30%, 14% de incremento en el caso de Vitoria, en gran medida también por el fenómeno del comercio electrónico, que también es un tema que va a impactar de una manera clara en el sector que hoy estamos analizando, que es el sector de la automoción. Otros elementos para el debate que me gustaría aportar. Se está multiplicando el uso de la tecnología para el control del desplazamiento de las personas a través de los datos. Y en ese sentido me parece muy relevante que se puedan consultar, aquí hay una, pero podría haber más, algunas series muy bien planteadas, muy bien escenificadas con Power BI y otras tecnologías, donde nos ponen de relieve cuál es la trazabilidad de esos. Y el dato se va a convertir, y yo creo que es un tema que saldrá aquí también, en un elemento sustancial de todo lo que tiene que ver con estos asuntos, ¿no? Por otro lado, veremos, tengo un gráfico después que os mostraré, cómo el sector de la automoción se ha ralentizado en el 2020. Por un lado hubo cierre de fábricas, por otro lado en el mercado, aquí tenemos a dos grandes especialistas que nos lo van a poder contar. Ha habido dos datos que ya no se van a revertir en los 10 días que quedan del año, y es que se han fabricado menos coches y que se han vendido menos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí tenemos una serie de elementos que también podremos ver, ¿no? Y por otra parte vemos también que la automoción es un sector clave para España porque supone cerca del 10% del PIB, con 650.000 puestos de trabajo directos, casi 2 millones indirectos, el 19% de las exportaciones y el 15% de la recaudación fiscal. Si estamos diciendo en la idea anterior que el sector de la automoción se ha ralentizado y esto supone que impacta sobre un sector que está en este rango de magnitudes macroeconómicas y sociales, en el caso de España, es como para pensarlo, ¿no? Estamos en unos datos que nos tienen que preocupar porque el sector de la automoción sigue siendo capital. En este sentido, hay que recordar dos cuestiones que me parecen también importantes, y es que, por un lado, el Gobierno aprobó un plan de impulso para la cadena de valor del automóvil, que lo hizo en julio de este año. Es un plan ambicioso que prevé inversiones importantes y que va a tener su traslación en los planes de recuperación y resiliencia, según se nos anunció en la reciente mesa de la automoción que se celebró telemática también, pero con presencia aquí en la ciudad de Zaragoza, que como todo el mundo sabe es una ciudad clave, ¿no?, en el sector de la automoción, el pasado mes de noviembre, y donde se nos anunció que una buena parte de los 140.000 millones de los fondos Next Generation van a ir para este sector. Al mismo tiempo, hay otro tema que me parece relevante, y es que la automoción no solo tiene la crisis COVID, sino que tiene una ambiciosa hoja de ruta que es muy exigente y que está poniendo a prueba a todo el sistema, a toda la cadena de valor de la automoción, desde la fabricación a la venta, al uso, al mantenimiento, y esto tiene que ver con la electrificación de los vehículos. Aquí podemos ver, como hay, por ejemplo, en IRAE, pues algunos datos, ¿no? Tenemos este tema encima de la mesa, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que lo que va a suponer básicamente en el sector de la automoción y en el sector de la movilidad son dos grandes impactos. Por un lado, marca una ambiciosa hoja de ruta de descarbonización, que va a empezar el año que viene a verse con todas las novedades 2021 respecto de la emisión de CO2 y de partículas, de diversas partículas, NOx y otras, y por otro lado, con el establecimiento de zonas de bajas emisiones que prevé este plan. Un plan, como digo, muy ambicioso, un plan que está alineado con lo que nos marca Europa, pero que indudablemente va a impactar. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo España está haciendo un importante esfuerzo en abrazar la electromovilidad, pero seguimos estando a la cola, ¿no? A mí hay un indicador que me parece relevante en este sentido, que es el indicador que nos muestra trimestralmente otra asociación muy amiga y hermanada con las que hoy nos acompañan, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, que nos dice en este último trimestre que hemos mejorado en electromovilidad, pero que seguimos a la cola de los 24. Estamos viendo cómo solo superamos a Hungría, Italia y República Checa en tres indicadores que miden este barómetro de electromovilidad, que son, por un lado, la penetración de vehículos electrificados, la capacidad de la población, la predisposición de la población para seguir en esa hoja de ruta de la descarbonización comprando estos vehículos, y luego la instalación de puntos de recarga. Y en este sentido,
se necesita, yo creo que es otro elemento clave, otra de las tendencias clave para el año 21, un importante esfuerzo, no solo de la industria, no solo de las comercializadoras y de la cadena de distribución representada por Faconauto y Gambam, sino de otros sectores que tienen que estar perfectamente concernidos por el cambio en automoción, como son las energéticas. Y aquí digo con un importante despliegue de puntos de recarga que está todavía muy por debajo de los planes que se presentaron en los últimos meses por diferentes motivos. Tema regulatorio y otros. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo es paradigmático. Si nos vamos a parte de la información pública que existe en torno a la disponibilidad del recurso de recarga en España, vemos como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene un mapa de estaciones de servicio en España, pero si nos vamos al desplegable, curiosamente, si vamos al tipo de carburante o al tipo de servicio, vamos a ver como solo nos aparece, aquí lo podemos ver, ¿no? Solo nos aparecen fósiles, por un lado, y en todo caso, algunos combustibles alternativos, como pueden ser el bioetanol, el biodiesel y particularmente los gases vehiculares, gases licuados de petróleo, GLP, gas natural comprimido, GNC, que es una tecnología de transición, diría yo, hacia la movilidad plenamente verde, y los gases licuados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pinchamos el del gas natural comprimido, veremos como prácticamente ni siquiera en tecnologías de transición tenemos todavía una red suficiente, diría yo, de puntos de recarga más allá del transporte pesado, que tiene rangos y alcances mayores y que, por lo tanto, también puede ser un elemento que desincentiva el abrazar una nueva movilidad. Por mi parte, aportar dos datos antes de pasar la palabra a Rogelio para que ya presente a los siguientes intervinientes, y por mi parte agradecer, como decía, con estos dos datos. Este dato me parece muy importante. España está aquí, está en el top 10 del ranking mundial de productores, con millones de unidades y cuota de mercado. Estamos los novenos, nos ha pasado Brasil, estamos ahí siempre en el entorno de los 3 millones de vehículos producidos. He recordado antes un dato capital, y es que el 19% de nuestras exportaciones dependen de este gráfico, de este elemento. Hemos ganado algo de cuota de mercado en el último año, lo cual no quiere decir que hayamos recuperado esa posición, porque Brasil ha ganado un poquito más y que pues estamos como makers, ¿no? Como fabricantes, ensambladores de vehículos posicionados aquí. Es una cuestión, yo diría, de país no perder esta posición relativa. Pero tenemos esta foto interna, ¿no? Cómo está el mercado, ¿no? Cómo están las matriculaciones de turismos y todoterrenos, y seguro que Gambam nos puede hablar de otros vehículos ligeros, automoción, motocicletas, los datos de ANSDOR, la Asociación de las Dos Ruedas, la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Vehículos de dos ruedas en España también son un poco en este rango, un poquito menos de caída, pero en este rango, y estamos viendo cómo estamos permanentemente por debajo, incluso después de una etapa de prácticamente cierre concesional, porque hubo que cerrar prácticamente todos los concesionarios. Sé que además hubo diferencias entre comunidades autónomas que irritaron un poco, ¿no?, a la red de concesiones, que no todos tuvieron que cumplir igual el estado de alarma. Y en un momento determinado vemos como con las ayudas al vehículo eléctrico, con los planes Renove, que son los planes MOVES que se lanzan, hay un repunte, pero no llegamos a alcanzar los datos del 2019, ¿no? Datos del 2019 que fueron unos buenos datos, pero que no son unos datos de récord en el conjunto de España. Por lo tanto, estamos viendo cómo esta foto, junto con la anterior, nuestra cuota de mercado en fabricación de automoción, debe ser como, digamos, la parcela a defender por la importancia que tiene. Todo esto relacionado con esos cambios en movilidad que darían para otra charla y que el COVID ha acelerado y ha precipitado de alguna manera. Por lo tanto, me parecía importante poner de manifiesto estas ideas generales, estos anclajes un poco para poder debatir, y creo que todos estamos ávidos ya de escuchar lo que nos tienen que comentar Juan Luis y Jaime, para posteriormente moderar por mi parte esa ronda de preguntas a través del chat o aquellas que yo pueda aportarles, y con ese agradecimiento reiterado ya por última vez a toda la organización y a la feria, pues por parte de Mobility City nada más que aportar. Muchas gracias.